momento de la preocupación no se acordó del Señor. Muchas veces cuando nosotros nos preocupamos, nos ponemos a pensar en el problema, pero nos olvidamos de Dios. ¿A cuánto le pasó eso? A mí me pasó. Cuando te viene la preocupación, la dificultad, en vez de enfocarte en seguir mirando al Señor, te enfocas en esto. Por eso Isaías dice, ¿y de quién te asustaste? Y el Señor nos pregunta eso, iglesia. ¿Qué es lo que te está asustando? ¿Qué es lo que te está haciendo sentir mal? Que quitamos la mirada del Señor y que te ha sobrevenido el temor. Por eso el título de la palabra es Firmes en la Fe. Amén. Amén. ¿Qué es lo que está haciendo que nosotros como iglesia estemos dudando? ¿Qué es lo que está haciendo como iglesia que nosotros dejemos de mirar al Señor? ¿Te pusiste a pensar por un momento? ¿Qué es lo que está haciendo que en vez de seguir teniendo esa fe determinada y alcanzar la bendición, estás mirando otras cosas? Estás mirando lo natural, lo que te está faltando hoy, que es una realidad, digamos que sí o no. Lo que nos falta hoy es real, porque lo tenemos palpable. Lo que me está pasando hoy en mi salud es real. Pero ¿qué te ha sobrevenido? Dice Isaías. Que estás dudando. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Y el enemigo opera. Por eso tenemos que estar firmes en la fe. Firmeza y determinación hace que yo avance. Firmeza y determinación hace que yo no vea el problema, sino vaya en busca de la conquista. ¿Saben qué? Es fácil quedarse sentado y no hacer nada. Pero ¿saben lo que le gusta al Señor? Es desafiarse en la fe y avanzar. Nosotros como iglesia estamos desafiados en todo tiempo. Pero ¿saben por qué? Porque nos gusta crecer. Porque nos gusta hacer lo que el Señor nos pide. Y eso de nuestros hogares lo tenemos que hacer también. No te quedes. Decirle al que está a tu lado, no te quedes. No te quedes en la preocupación, no te quedes en el problema, no te quedes en eso que te está pasando, no te quedes en eso que te falta, no te quedes en esas cosas que no ves, sino párate firme y créele a Dios. Quizás tus pensamientos son los mismos que hace 5 años, quizás por lo que estás pasando es la misma realidad, pero el Señor te dice tenés que salir de ese lugar. Por eso este pasaje a mí me impactó. Dice, ¿y de quién te asustaste y temiste? ¿Qué hizo que vos, siendo una persona que iba a la conquista, que avanzaba, que no dudaba, de un día para otro te quedaste? Pusiste el freno de mano y no podés avanzar. ¿Qué hizo que te venga el temor? Las deudas, una enfermedad, un problema en tu hogar, con tus hijos. ¿Qué es lo que hizo? Y yo cuando empiezo a mirar esa realidad, mi fe se viene para abajo. Y ya no miro con los ojos del Señor, sino miro con mis propios ojos. Y eso hace que yo me quede. Y empiece a tambalear. Y empiece a mirar la realidad y decir, es verdad que todo está mal. Y sí, yo no te niego que todo está mal. Pero yo me mantengo firme creyéndole que Dios me va a sustentar. ¿Cuánto lo creen? Amén. Eso es lo más importante. ¿Qué es lo que hace que no puedas desarrollar tu fe? ¿Cuáles son los obstáculos que no has detectado? ¿Cuáles son los obstáculos que no te estás dando cuenta que te tienen frenado? Y andás como el pueblo de Israel, siempre en el mismo lugar. ¿No encontrás personas en tu entorno familiar o amigo que están siempre igual? ¿No encuentran personas en nuestro barrio, amigos, conocidos, familiares que están siempre igual? No lo ves hace 2 años y vas y vuelves, hola, ¿qué tal? Vos decís, estos están siempre igual. Pero no criticándolo, sino diciendo por qué permitís esto. Yo lo puedo ver a diario eso, hermano. Yo lo puedo ver con gente que amo, familia, que duele. Más cuando es familia duele más. Tú decís, ¿por qué? ¿Qué temiste? ¿Qué permitió que te frenara de esa manera? ¿Qué permitiste que entró en tu corazón y no avanzás? Por eso el Señor nos habla de eso, de que tenemos que estar firmes en la fe. ¿Qué obstáculos te han parado?
que no puedes alcanzar esa fe determinada. Yo tengo que tener una fe determinada. Cuando yo estoy en el Señor, tengo que creerle siempre al Señor. ¿Cuándo le tengo que creer? Siempre. Muy bien, siempre. Y eso queremos nosotros impartir de acá como congregación a cada uno de ustedes. Primeramente para nosotros. Que tenemos que tener esa fe determinada. Yo no puedo dudar. Yo no puedo darme el lujo de frenarme porque la gente me falló o dijo algo de mí. Porque eso va a pasar siempre. Duele muchísimo. Pero ¿saben qué? Yo tengo que avanzar. Un problema no te puede detener. Yo sé que a uno lo pone mal no tener dinero, no tener trabajo, tener conflicto en sus hogares con los hijos. Desesperación, preocupación, pero ¿qué hizo que te frenara? Dice Isaías. ¿Qué hizo que vos no acudieras a mí? Dice el Señor. ¿Qué es lo que hizo? ¿Te pusiste a pensar? Y acá Dios te habla individualmente, y me habla cuando yo estaba preparando el mensaje, me habló a mí. Y me puse a pensar, y cada uno de nosotros tenemos que entender que no nos podemos frenar. Yo tengo que tener una fe determinada en lo que quiero alcanzar. Por lo tanto, ¿qué hago? Prosigo a la meta. No queda otra. Como compartimos el aniversario, estuvimos ahí preparados, empezamos a correr la carrera, no nos podemos detener. Y si alguno se detuvo, lo tenemos que levantar y hacerlo avanzar también con nosotros. Porque estamos para eso, no para mirarlo, sino para ayudarlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabes qué es lo más triste? Que cuando vos quitas la mirada del Señor y te pusiste a tener temor y te asustaste, no podés alcanzar las cosas que te propusiste. ¿Cuántos tienen sueños que no han podido alcanzar todavía? A ver, levanten su mano. Todos. Todos. Porque el que alcanzó todos los sueños lo hago pasar acá y que me firme un autógrafo. El que alcanzó todos los sueños que me diga la verdad, yo estoy re bien. Eso es una mentira del diablo. El que dice eso es una mentira del diablo. Porque hay cosas que no hemos alcanzado. ¿Saben para qué estamos acá? Para caminar en fe. Para caminar en fe, siempre en el propósito de Dios, ¿no? Y eso, cuando nosotros no podemos alcanzar nuestro sueño, nos frustramos, ¿no? Y eso que se hace imposible, que cuando nosotros dudamos, que nuestra fe sea firme. Cuando yo dudo, mi fe no es firme. Ya empiezo a ver otras cosas. Como dijo una hermana el otro día, ¿no? Mis hijos se enfermaron y iba a ir de nuevo al curandero. Pero qué bueno que lo reconoció. Y ella dijo no. ¿Por qué? Porque se entendió que ella estaba firme. Si ella permitía eso, iba a tambalear de nuevo. Los testimonios que hablamos la vez pasada, ¿no? ¿Qué hablamos la semana pasada? No se acuerda nadie. Dimos gracias a Dios por los testimonios. Claro. Pero el mensaje, ¿vieron? Uno se olvida. Nosotros tenemos, yo por siempre digo, hago hincapié en eso, yo lo tomo para mí. ¿Saben lo que hacía yo cuando iba a la iglesia y el pastor predicaba? Anotaba todo. Hasta cuando se reían decía se rieron. Hubo un chiste. ¿Saben por qué? Porque a mí no me quedaba. O grababa la prédica. Grababa la prédica y después, ¿no? Ahí tienen a Claudio. ¿A vos creen que Claudio está ahí sentado con su incapacidad, el problemita que él tiene ahora? Sí. Y él viene a eso ¿para qué? Para que nosotros... No, pídanle, Claudio, pasame la prédica. ¿Cuánto le pidió una prédica a Claudio alguna vez? Nunca. ¿Alguien te... ¿Tengo cable más? Sí. Pero no sea duro, Claudio. ¿Cuánto hace que grabás vos, Claudio, prédicas? Acá. Un año. ¿Cuántas veces te pidieron prédica a la congregación, a vos, porque le impactó la palabra, porque quieren recordar el mensaje? ¿Cuántas veces te lo hicieron? Nunca. No, pero no es para reírnos, para mí es que grave. Porque para mí, si yo... porque ¿saben qué hace el diablo? Te da el celular. Y en un momento que vos te desconectás de la palabra, te fuiste. Ya no estás en la iglesia. Es más. Te saca de este lugar. El celular, vos decís, uy,
Che, no, ¿qué compro? ¿Pollo o asado? Chao. Te olvidaste de Isaías, te olvidaste del coso y te enfocaste en el vacío. Me lo piden de otro lado. Se lo piden de otro lado. A ver de dónde, Claudio. Tucumán, Salta, Corrientes. Mirá vos. Eso, iglesia, tenemos que hacer. Yo, para estar firme, yo me tengo que nutrir del conocimiento de la palabra de Dios. Yo tengo que agarrar un día, estoy tomando mate, en vez de ver intruso, me pongo la prédica. En vez de estar 3 horas en el jueguito, y mientras tomo unos mates, digo, ¿qué dijo? Estar firme. Tengo que pararme firme. No tengo que dudar. Y vos esa palabra la declarás, y se hace carne en vos. ¿Se entiende? Por eso ahora, Claudio, seguro te van a llover los mails, los WhatsApp. Prepárate para distribuir las prédicas. Pero es eso, hermano. Es entender que yo necesito ese alimento, ese nutriente en mi vida. Porque si yo no me nutro de la palabra de Dios, yo no recuerdo lo que compartimos la semana. Olvídate. Chao. Yo tengo que enfocarme para estar firme en lo que Dios me habló. Yo sé que acá oramos, se ayuna, hacen devocionales, pero lo importante es el mensaje, lo que Dios te dice a vos personalmente. Amén. ¿Saben por qué? Porque en un segundo el diablo te saca de acá. Pero te saca, vos estás sentado acá, pero tu mente ya no está acá. Y es importante que entendamos eso. Nuestros pensamientos, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que me deje estar en este lugar. Amén. Por eso, saben que hay 4 puntos que le quiero compartir para que mi fe sea firme. ¿Y sabe cuál es el primero? La incredulidad. Decí incredulidad. Gloria al Señor. Y está en Hebreo 3:12. Hebreo 3:12. Así que a partir de la semana vamos a vender, Claudia, ahí en la librería cuaderno, lapicera, y todos van a venir a anotar. Amén. O van a traer ahí, van a poner altavoz como es para grabar. Gloria a Dios. Lo primero es la incredulidad. Fíjese lo que dice Hebreo 3:12. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Mirad, hermano, acá no habla a nosotros, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Y saben acá con qué hace referencia esta palabra, con la tierra prometida, con la tierra de Canaán, cuando le quería entregar la tierra prometida. ¿No? Todos sabemos esa historia. ¿No? 2 creyeron, 10 dudaron de los espías. ¿No? Cuando Dios te quiere dar algo a tu vida, ¿qué es lo que tenés que hacer? Creerlo. Porque vos sabés que viene de parte de Dios. Dios le dio a Israel, dice, la promesa de llevarlo a la tierra de Canaán. Sin embargo, este propósito se frenó a causa de la incredulidad del pueblo. Cuando vos dudás de Dios, ¿saben qué hace Dios? Se corre un cachito. No se va, se corre un cachito. Y espera a que nosotros entendamos qué es lo que queremos hacer. Eso es lo que hace el Señor en nuestra vida. Por eso el pueblo de Israel estuvo frenado. ¿Saben cuánto estuvo frenado el pueblo de Israel? 40 años. Quizás nosotros estamos frenados, no hace 40, quizás hace 10, quizás hace 20, quizás hace 30, quizás hace un año, quizás hace un mes. Este pueblo, a causa de la incredulidad, de dudar del Señor, 40 años frenado en el mismo lugar, quejándose. ¿Qué? ¿Por qué? A la final. ¿Saben lo que nos dice el Señor? Quita la incredulidad. Empezá a mirar las cosas de otra manera. Mirate al espejo y mirate diferente, dice el Señor. A causa de la incredulidad nosotros perdemos bendición. A causa de la incredulidad perdemos propósito. Y saben que el propósito de Dios para sus vidas es muy grande. Ni uno dijo amén.
¿Ve? Hay incredulidad. A mí si alguien me dice que para mi vida va a haber algo grande, yo le digo amén y lo declaro para mí. Tenés que creerlo, hermano. Quizás has escuchado palabras, pero ¿sabe? La convicción de la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y mi fe tiene que ser así. ¿Saben por qué? Porque yo, primeramente el Señor, y yo me gozo cuando a una persona le va bien en la vida. ¿Saben por qué? Porque vemos, yo me gozo, hermano. Yo cuando escucho testimonios por acá, hay hermanos que han sido tremendamente bendecidos y le están creyendo a Dios. Yo no estoy diciendo esto para la iglesia. Muchos quizás están pasando esto, pero hay personas que sí verdaderamente están viendo la mano de Dios con su lucha. Pues la lucha van a estar, ¿no? El que no tiene lucha, preocúpese. Siempre tenemos que tener una lucha. No son lindas las pruebas, pero cuando tenés una prueba tenés donde agarrarte, que es el Señor. Cuando no tenés prueba te crees que sos vos, y ahí es donde nosotros nos equivocamos y sacamos la mirada del Señor. Amén. Por eso no tenemos que ser incrédulos, tenemos que creerle al Señor. No estemos en el desierto, entremos a la tierra prometida, esa que fluye leche y miel, que no nos va a faltar nada. A esa tierra yo quiero que estemos todos. Y esa tierra tiene preparada para cada uno de nosotros, hermano. Créanle a Dios. Todas las cosas que Dios hace es a causa de tu fe. Todo lo que hace el Señor es a causa de cómo me muevo yo en el Señor. Amén. Por eso es muy importante. Lo segundo, la desobediencia. Decí, la desobediencia. El primero, ¿cuál era? Colma, si se me olvidaron la incredulidad, dejo el micrófono ahí y me voy a... El domingo vengo a preguntar, ¿cómo fue la palabra? ¿Cómo fue el punto 1? Voy a pasar con el micrófono con el otro. No, pero vengan, no vayan de cosas que no viene porque el pastor iba a preguntar cómo era que dijo. ¿Saben para qué es esto, hermano? Para que nosotros lo atesoremos en nuestro y se haga carne. Nosotros digamos así, yo sé que no tengo que ser incrédulo, yo tengo que ser obediente a Dios. Amén. Lo segundo es la desobediencia. Fíjense lo que dice Hebreos 3:15, estamos en el mismo capítulo. (3:15) dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué dice? No endurezcáis vuestros corazones. ¿Saben qué nos quiere decir acá el Señor? Es obedecer a Dios. Cuando hay un corazón duro, le cuesta obedecer. Puede recibir mensaje del profeta, del apóstol, del que sea, pero si yo cierro mi corazón a Dios no me entra ninguna ficha. No me entra nada. Puede venir acá Anacondia, puede venir Freyson, puede venir Carníbal, puede venir el que vos quieras ponerle, pero si vos tenés tu corazón cerrado, nada va a acontecer. ¿Y saben dónde viene la bendición a nuestra vida? Cuando hay obediencia. ¿No? Cuando Dios te marca algo y vos sabés que es para vos, porque cada uno sabe cuando Dios le habla, ¿no? A mí cuando el Señor, yo iba a la iglesia y el pastor hablaba y yo miraba a Patri y digo, vos le contaste algo porque esto va para mí. Hasta el punto y coma era para mí todo. Y yo digo, verdaderamente, Dios es fiel y te habla. Y yo entendía que lo que Él me estaba diciendo yo lo tenía que obedecer. Por eso cuando Dios te hable, obedece. Decirle al que está a tu lado, obedece. Pero decíselo con amor. Por eso Deuteronomio 28:1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos estos mandamientos. ¿Qué quiere que pongamos por obra? No algunos, sino todos. Honrar a los padres y sucesivamente. Todas esas cosas. ¿Qué tengo que hacer yo? Obedecer a Dios. Obedecer. No tiene que haber desobediencia. Para desarrollarnos en una fe firme se requiere oír y obedecer. Cuando se oye pero no se obedece los mandamientos de Dios, hay un obstáculo para desarrollar mi fe.
Cuando yo no obedezco a Dios, hay un obstáculo, hay una barrera que impide que yo reciba la bendición. Hay un obstáculo que impide que esa bendición venga a mi casa. ¿Qué tengo que hacer yo? Obedecer. Obedecer, ¿cuesta? Un montón. Se agarra, ¿qué me viene a decir a mí lo que tengo que hacer en mi vida? ¿Este que se piensa qué? Este se cree que... Yo decía eso. Yo le hablo por mí, pues yo le decía. Este que se cree que... Pues tiene plata. Mira el auto que tiene. Con razón anda así. El Señor me dijo, obedece. Deja de mirar todo lo del entorno, mirate vos. Que yo te quiero bendecir a vos, no a los demás. A los demás también los quiero bendecir, pero Dios me hablaba a mí. Y yo entendía y digo, la verdad sí, Señor. Te voy a obedecer. Obedezcamos a Dios. El pueblo no lo obedecía. Todos dijeron, sí, ¿sabés qué? Hay una uva así, tenés lechón, tenés vacío, hay comida, hay ganado, hay todo. Yo le creo a Dios. No, ¿sabes qué? Son gigantes. Así tiene una mano, no van a dar un cachetazo y no van a... No, yo no me meto en el... Anda vos. Nosotros no volvemos a casa. Anda a buscar la bendición de Dios. Anda a buscar esa bendición que Dios tiene preparada para tu casa. Para tu matrimonio, para tu familia. Para tu salud. Anda a buscarla. Obedece a Dios. Pagá ese precio, hermano. Paguemos ese precio todos juntos. No, pero me cuesta obedecer. Tenés que morir a ese me cuesta. Porque en la obediencia hay bendiciones. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Amén. ¿Vos querés bendición? ¿Cuántos quieren bendición? Amén. Vamos a obedecer. Amén. Vamos a obedecer a Dios. Lo que dice la palabra, vamos a obedecer. Y ese fue el caso de Israel. ¿No? El pueblo escuchó muchas veces la voz de Dios, pero por su falta de confianza no pudo obedecer. Confiemos en el Señor, no dudemos. Nuestra confianza hace que nosotros alcancemos bendición. Si estás enfermo, créele a Dios. Primero anda al médico. Haz lo que el Señor te dice. A mí me cuesta mucho, el tema del médico, todas esas cosas. Pero tengo que obedecer. Le soy sincero, le decir, no, yo voy al médico todos los días, entro como si fuese... No, me cuesta. Pero entiendo que tengo que obedecer. Porque la salud es importante. Sin salud no podés amar a tus hijos, sin salud no podés estar bien. La salud es esencial. Por eso hay que obedecer. No sé qué área será de tu vida, ¿no? Pero obedezcamos al Señor y recibiremos bendición. Lo tercero, recuerden que el domingo le voy a preguntar los 4 puntos. Lo voy a llevar aparte, le decía, a ver, díganme lo que... Y después, si no, le piden el videito a Claudio cuando termina la reunión. Claudio, pasámelo. Ahora, Claudio, vas a hacer, ¿sabe qué? Top. Un youtuber vas a hacer acá. Vas a estar en las redes, hermano. Lo tercero, ¿sabe lo que hace que mi fe no sea firme? ¿Qué creen? A ver ustedes. ¿Qué creen que mi fe o su fe no esté firme? ¿Qué es lo que hace que nuestra fe no esté firme? ¿Qué pueden pensar que está en uno de los puntos? Hay un montón de cosas, pero acá está marcado un punto. Díganme. El oír. A ver qué más. Que no tengamos una fe firme. ¿Qué es lo que hace que yo no tenga una fe firme? ¿Qué impide que yo tenga una fe firme? ¿Qué más? Eso ya lo dijimos. A ver qué más. Pecado. La dureza de corazón. Epa. Habló el Señor ahí. ¡Pum! Bombazo, ¿no? Explotó ahí el submarino. Cuando uno tiene dureza de corazón, el Señor no puede hacer nada. No, pero ahí me cuesta lo que me hizo hace 30 años. No se lo perdono. 30 años. Esa no se la perdono. Nosotros no tenemos que tener un corazón duro. ¿Saben por qué? Porque el Señor no tuvo un corazón duro para nosotros. Al contrario, nos recibió tal cual somos. Por eso ahí, en el versículo 15, dice, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué es lo que nos dice? No endurezcáis vuestros corazones. La dureza de corazón es una consecuencia directa
de resistir a Dios y a su palabra. ¿No? La dureza de corazón es una consecuencia directa de resistir la palabra de Dios. Nos cuesta. Vos podés estar sentado hora acá y no te... nada. Estoy igual. ¿Saben por qué acontece eso? Porque hay un corazón duro, impide que el Espíritu Santo empiece a orar. Por eso nuestro corazón tiene que estar dispuesto. Amén. Comienza cuando el pecado, ¿no?, pasa desapercibido en el corazón del creyente. Entonces viene, ¿no?, la pesadez de oír la palabra de Dios. ¿Cuánta gente vieron que se duerme cuando está el mensaje? ¿Vieron? Acá no, mirá cómo se pusieron. Acá no pasa, no digo la verdad, no lo digo para decir, pero vieron que cuando fueron a la iglesia, que algunos están... Y no fue porque trabajaron, ¿eh? Porque ¿Qué te pasó, María? ¿Vos te dormís? Me levantó la mano, Ariel. O te tiraste, Ariel, te estaba despabilando. Pero, ¿saben lo que hace la dureza del corazón? Hace eso. Te adormece y te impide recibir la palabra que Dios tiene para tu vida. Por eso nosotros tenemos que retener la palabra de Dios y ponerla por obra. ¿No? La dureza del corazón no puede estar en nuestra vida. El corazón va perdiendo la sensibilidad a la voz de Dios. Cuando vos tenés dureza de corazón no te importa el pecado, no te importa nada. Ahí uno tiene que estar atento y decir, algo me está pasando. Pero ¿saben? ¿Es para qué? Es para que estemos bien. Es para que nosotros estemos en bendición. Para que recibamos lo que el Señor tiene para nuestra vida. Porque cuando perdemos esa sensibilidad de oír la palabra de Dios, lo perdemos todo. ¿Y podemos venir a la iglesia? Sí, pero nos vamos igual. Y la idea es que nos vayamos transformados por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor quiere que suceda. ¿Amén? Y es imposible, y esto impide poner entonces todo lo que el Señor tiene en su palabra. Todo, ¿no?, lo que nos encontramos así, deben permitir que el Señor opere en nuestro corazón. Tenemos que darle lugar a que el Señor haga la obra, ¿no? Uno le cuesta entregar esas cosas. Entregásela al Señor. Deja que Dios rompa. Quiere romper ese corazón duro. Y que la palabra de Dios fluya a través del mensaje o lo que está escrito en la palabra. Porque cuando lees la palabra te tiene que acontecer algo, hermano. Algo tiene que pasar. No puede pasar por alto la palabra de Dios. Y cuando vos perdés esa sensibilidad, tenés que darte cuenta que hay dureza de corazón. ¿Amén? Amén. Y eso no nos puede pasar. El Señor está en este lugar, está en nuestra vida, y mediante esa palabra va a cambiar nuestro corazón y nuestra manera de pensar. Amén. El Señor quiere cambiar ese corazón de piedra por un corazón de ¿qué? De carne, sensible a la voz de Dios. Dale un aplauso al Señor. Un corazón sensible. Un corazón que obedezca la palabra de Dios. Por eso en Ezequiel 36:26 dice, fíjese lo que dice, esta para que la tengamos guardada también como un tesoro para nuestra vida. Ezequiel 36:26 dice, os daré corazón nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El Señor quiere quitar ese corazón de piedra y darnos uno de carne. Un corazón sensible a la voz del Señor. Cuando estás perdiendo cosas te tiene que generar algo. Cuando estás perdiendo esa comunión con Dios te tiene que generar algo. No puede ser algo que todo pase por arriba. Cuando nosotros perdemos esas cosas lo perdemos todo. Lo perdemos todo. No perdamos esa sensibilidad de escuchar a Dios. La voz de Dios en mi vida tiene que ser audible, hermano. Cuando Dios te hable tiene que causar, vos te tenés que quebrantar en este lugar. Dios tiene que hacer algo. Lo importante es entender que Dios quiere darnos un corazón de carne, un corazón nuevo. ¿Cuántos necesitan un corazón nuevo en este lugar? Yo lo necesito. Día a día lo necesito, hermano. Que Dios siga obrando en mi vida. Y por último, recuerden que después le voy a preguntar la semana que viene. El último punto, divagar en el propósito de Dios. Divagar. ¿Qué piensa que es la palabra divagar?
y pagar.